Buen día a todos mis hermanos y hermanas en este poderoso ministerio. Recuerda que seguimos orando por todos ustedes. Por favor, no olvides dejar tu petición en los comentarios, porque está delante de Yahweh. Hablemos de la mujer extraña según la palabra de Dios, para entender cómo será nuestra estrategia en guerra espiritual de intercesión, pero con base no a gritos ni exigencias emocionales que algunos siervos bien intencionados, pero ignorando la palabra viva y eficaz, hacen. No, vamos a hacerlo bajo el discernir del Espíritu de Dios en nosotros, en observancia a la revelación de la Sagrada Escritura. Sé que tal vez en distintos niveles de tu proceso, has orado por la otra mujer, aquella que se encuentra según lo que tus ojos perciben ahora, entre tu esposo y tú. Pero debo decirte que para ser un intercesor eficaz, debes orar con estrategia, fundamentada en las leyes divinas y verdades espirituales que el Padre ha establecido. Recuerda, erramos ignorando la Sagrada Escritura y el poder de Yahweh, según nos reveló el propio Yahshua en el Evangelio de Mateo 22:39. Sí, amados, algunas personas han tomado autoridad en el nombre de Yahshua, pero carentes del respaldo divino, sencillamente porque no han entendido la naturaleza de esta lucha espiritual. Y tal vez oran en ignorancia fundamentadas en las emociones, o peor aún, en las malas emociones que genera esta situación de infidelidad. Sé que no es fácil lidiar con esto y que has experimentado enojo, frustración, deseos de venganza, celos amargos y hasta en algún momento has sido movida a ira, despotricando sobre el proceder de esta mujer y tu esposo. Son unos malditos, algún día pagarán lo que me hacen. Qué injusto lo que nos causan a mí y a mis hijos mientras ellos disfrutan, etc. Todos hemos tenido ese tipo de pensamientos y emociones, si no es que algunos de nosotros cosas peores. Pero debes saber que tal como lo asegura la Sagrada Escritura, la verdad te hace libre. Y hoy, el Santo Ruach del Señor Todopoderoso quiere que seas libre de la ignorancia que hace que tu oración de guerra en intercesión no sea eficaz. Ya hemos hablado en reiteradas ocasiones de esto, pero hoy vamos a pedirle a Hashem que estas verdades se graben en las tablas de tu corazón para que en la libertad que el Señor te ha dado puedas encontrarte en la legalidad, autoridad, pero sobre todo el poder que el Padre quiere darte. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es fundamental, amadas. Tu comunión estrecha con nuestro Padre amado te abre el entendimiento para estas verdades espirituales que te posicionan a orar y que tu oración sea respaldada por el Padre. Jeremías 15:19. Por eso así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Restauradas, amadas, somos usadas para ser portavoz de Yahweh en el mundo espiritual. Somos como su boca, dicen otras versiones, para declarar su voluntad en este mundo, en donde existe caos, putrefacción y poder de las tinieblas que dominan precisamente porque el pueblo de Dios se encuentra apagado, como dormido. Cualquiera se pone a dar gritos en el mundo espiritual. Cualquiera se enaltece a sí mismo llamándose justo, pero sus obras y sobre todo la palabrería en sus oraciones demuestran soberbia o vanagloria espiritual. Tú, amada, debes orar conforme a lo que tu Padre amado te revela a través de la Sagrada Escritura y no fundamentada en emociones o en posturas místicas que suenan muy poderosas, pero solo te llenan de altivez y soberbia espiritual. La realidad, amados, es que nosotros somos como el polvo según nos revela la Sagrada Escritura en Salmo 103:14. Pero en Cristo dice que todo lo podemos. ¿Qué significa esto? Está ligado a lo que dijo el profeta Jeremías. Existe una cláusula. Debemos entresacar lo precioso de lo vil para ser como la boca de Yahweh. Quien hace esto anda en el espíritu que se le ha dado, el del Señor. Y es su espíritu en nosotros y no nosotros quien hace la obra. ¿Has orado de esta manera? Vengo contra ti, Satanás, para que me devuelvas lo que me pertenece, para salvar a mi esposo, para reclamar mi economía,
Puro mí, mí, mí. La realidad espiritual, amados, es que si vamos en nuestro nombre a una guerra espiritual contra poderes muy superiores a nosotros posicionalmente, seremos zarandeados como le sucedió a Pedro, si no es que hasta atacados violentamente, y el Señor tendrá que permitirlo por hacer las cosas a nuestra manera y no en el orden establecido por el juez del universo. Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La eficacia radica entonces, amada, en ver las cosas como el Señor las ve y no como tú las percibes. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros, los que accionamos y caminamos en el Espíritu que el Señor nos ha dado, no tenemos identidad en el mundo espiritual, sino solo la que Él nos ha dado. Ser vasijas de barro, ser siervos inútiles para que la excelencia y sobre todo el poder sea todo de Él. No voy como Ana Nava, sino va el Espíritu del Señor en mí. Esta es una verdad impresionante. Una mujer de reino no pelea por lo suyo. Lo suyo está seguro en manos de Yahweh. Si tenemos algún pleito, si nos debe algo el adversario, tenemos quien acuda a la guerra y pelee por nosotros, según Deuteronomio 24, entre muchos otros. Tenemos ya quien nos defienda, un abogado, según Primera de Juan 2:1. Lo que un siervo inútil, bajo la autoridad y el poder del Espíritu de Dios hace, es únicamente ser su portavoz, su boca en el mundo espiritual, el templo de su Santo Espíritu, que es al que toda autoridad del mal o potestad demoníaca operante en este mundo se somete. Así es que hoy, amadas, repasemos un poco lo mucho que hemos aprendido en los estudios para la restauración matrimonial de este ministerio, antes de hacer una estrategia de guerra espiritual ofensiva. Es decir, una vez sanas, fuertes y con toda nuestra armadura puesta, ir a territorio enemigo donde en este caso nuestro cónyuge se encuentra bajo el poder del enemigo debido a su pecado de adulterio. Como nota adicional, te informo que son demasiadas las áreas a tratar cuando una persona se encuentra apartada de Yahweh. Puede ser que estés batallando con vicios, con irresponsabilidad, en fin. Pero en esta ocasión, tratamos únicamente el pecado de adulterio. Te comento que en los próximos videos te compartiré una de las oraciones estratégicas que yo utilicé cuando el Señor me reveló todas estas cosas. Y entonces, los poderes del mal se sometieron a la autoridad del Padre, porque no tenían ya ninguna legalidad de seguir operando en la vida de mi esposo, mi otra mitad, en el mundo espiritual. ¿Cuáles son esos principios a entender? 1. El adulterio es un pecado, una obra de la carne, según nos reveló el apóstol Pablo en Gálatas 5:19. Los extremos son malos, amadas. Es cierto que existen fuerzas del mal operando en la vida de nuestro cónyuge que lo hacen permanecer en el pecado de adulterio, pero la palabra es clara. Es su pecado, el adulterio, quien les abrió la puerta a esas fuerzas del mal para permanecer operando en él. El que comete adulterio es falto de entendimiento según Proverbios 6:32. Es alguien que se hace daño a sí mismo corrompiendo su propia alma. Alguien que se encuentra bajo la ira de Yahweh, que sufrirá las consecuencias de su propio extravío y también que lo acompaña en su pecado. Según Proverbios 5:6, esta mujer u hombre en el caso opuesto no sabe lo que hace. La Sagrada Escritura asegura que quien comete adulterio, de hecho cayó en una trampa, en una red espiritual invisible que lo lleva a la muerte. También dice la Sagrada Escritura en Proverbios 5:10 respecto a ellos, que acabarán en la pobreza, que aunque ahora les vaya bien en sus finanzas, serán personas extrañas quienes disfruten de sus bienes y se lamentarán en gran manera. Número 2. La lucha que tú tienes es en lo espiritual, contra fuerzas del mal según el libro de Efesios. Algo que debes hacer de inmediato es dejar de ver a la mujer extraña como un rival o un enemigo.
Los crucificados en Yahshua ya no tenemos enemigos en la carne. Nuestros enemigos son espirituales. Tus enemigos, entre comillas, terrenales, no son enemigos del Señor. En realidad, son víctimas de su naturaleza caída, de su ignorancia. Son esclavos de su pecado porque no han sido libertados por Yahshua. Debemos orar en esta visión espiritual para que, como dice 2 de Timoteo 2:26, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él, para hacer su voluntad. Número 3. Entender que estas fuerzas del mal no tienen legalidad en nuestros cónyuges. Sí, amadas, la palabra asegura que nuestra otra mitad en el mundo espiritual se encuentra en un lugar privilegiado para ser santificado, es decir, obtener misericordia por favor del creyente y sus hijos, para que el Espíritu de Dios lo busque y lo persiga, permitiendo circunstancias e implantando pensamientos en su alma que lo lleven a proceder al arrepentimiento y sea liberado. 4. Nuestro cónyuge no tiene poder sobre su propio cuerpo. ¿Qué revelación tan más clara encontramos en 1 Corintios 7:4? Muchos son los que alegan que esta autoridad, o sea, potestad sobre nuestros cuerpos físicos, se limita a las relaciones íntimas entre casados. Pero esta ley establecida también es cierta en el mundo espiritual. Los cónyuges de pacto tenemos el respaldo y la autoridad divina para orar por el cuerpo de nuestro cónyuge que se encuentra sirviendo al pecado de adulterio. Amadas, estas verdades y principios espirituales operan para ambos cónyuges. No importa si es la mujer o el varón que se encuentra en pie de lucha. Si aplicamos estas verdades en oración, sin duda alguna obtendremos el respaldo divino en beneficio de nuestro ser amado y por la restauración de nuestro matrimonio y familia. He visto tantos testimonios de personas que regresan al hogar, pero lamentablemente no se usan estas estrategias ni se usan estas armas que el Señor nos ha dado. Y al tiempo vuelve el pecado. Nunca un ser humano podrá en contra del pecado si no tiene al Señor quien vence por nosotros. El ministerio de liberación es muy atacado hoy más que nunca. Pero el Señor nos ha libertado para usarnos, para por medio de su pueblo, obrar los milagros que otros no pueden hacer que permanezcan en sus propias fuerzas o solo teniendo la voluntad de hacerlo. Caemos y seguiremos cayendo, pero los justos nos levantamos siempre. No permanecemos en el mal. La intención es conocer y accionar estas verdades en nosotros para evitar esas caídas y permanecer en la santidad en la que el Padre quiere que andemos, ambos cónyuges. En el próximo video te enseñaré una de las revelaciones más poderosas que la Sagrada Escritura muestra a su pueblo por medio de elementos físicos que fungen como puentes entre el mundo espiritual paralelo y el terreno. No te lo pierdas. Oremos. Amado Padre, por favor, manténme abierta en alma y espíritu para entender tu voluntad para mi vida y matrimonio. Manténme en conciencia para entender lo que deseas de mí y el cómo debo actuar. Las palabras que debo usar en el mundo espiritual para ser tu boca y ya no la mía. Líbrame del espíritu religioso, de falsas doctrinas y palabras torcidas que hayan mermado en mi mente y que me hagan ir a tu palabra con una mente racional y una mirada humana. Confieso que permitiré que tu bendito Ruach HaKodesh me inunde, me llene, para que la oración de guerra en intercesión por mi esposo y la mujer extraña sea efectiva en el mundo espiritual y se manifieste su eficacia a nivel natura. Gracias, Padre, por darme la mente de mi amado Salvador Yahshua. Gracias porque lo que para el mundo es una locura, en mí representa tu enorme poder libertador y restaurador. Me mantengo en la brecha por mis seres queridos y por mi prójimo, confiando que tú los rescatarás de las tinieblas. Lo sé, porque me has traído a tus pies cuando pude haber tomado otros caminos y me has dado la fe necesaria en la liberación de otros, que es el combustible de todo milagro que haces en este mundo. En el nombre de mi Salvador Yahshua. Amén.